Tenemos 10 minutos para planificar y ¿cuántos minutos para escribir? 30 de escritura, pero yo les di una recomendación. ¿Cuál? ¿La recuerdan? Para poder garantizar ese último momento. Excelente, Sara. 5 minutos de esos 30 minutos para revisar, ¿sí? Eso va a garantizar que no cometamos o caigamos en ciertos vicios del lenguaje. Listo, entonces hoy que les voy a mostrar esos vicios del lenguaje comunes cuando escribimos. Vamos a iniciar con el pleonasmo o también llamado redundancia. Les voy a presentar un video a propósito de esto. Disculpa, yo tengo una inquietud. Cuéntame. Es que no sé cómo poner los conectores y, por ejemplo, los signos de puntuación. Es decir, yo vengo con una idea y voy a decir por lo tanto y luego seguir. Entonces, en ese intervalo, ¿en qué parte va la coma? O si lleva coma o si no, bueno. Es que bueno, sí, te comprendo. Bueno, entonces, o también, por ejemplo, o al inicio del párrafo. Sí, te comprendo. Bueno, como bien lo desarrollamos la sesión pasada, los párrafos tú los vas a presentar o a escribir de acuerdo a la relación que quieres presentar entre las ideas. Por ejemplo, si tú quieres presentar una información, te servirán los organizadores de información del tipo en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Si tú quieres mostrar relaciones de causa-efecto, puedes usar los conectores causales. ¿Quién nos quiere recordar un conector causal? Razón por la cual, por ejemplo, o consecutivos, por lo tanto, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Muy bien. ¿A qué voy? A que tú debes tener muy claro qué ideas o cuál es la relación que quieres presentar entre las ideas. Si, por ejemplo, es una relación adversativa, es decir, dos ideas chocan, dos ideas se contradicen, funcionaría el sin embargo. Entonces, Belsi, si te parece, yo podría compartirte con mucho gusto una lista de conectores para que vayas practicando. Esto es de práctica de análisis. Por otro lado, cuando tú quieres utilizar los signos de puntuación en función de los conectores, ya lo vamos a ver, el signo de puntuación por excelencia será la coma. En el caso de conectores consecutivos, causales o adversativos, ¿sí? Si tú quieres utilizar el punto, será cuando la idea anterior es muy extensa, ¿sí? No te preocupes que esto lo vamos a trabajar en esta pequeña sección que desarrollaremos sobre los signos de puntuación. ¿Tienes alguna otra pregunta, Belsi? ¿O me hice entender? Sí, te hiciste entender. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a presentar el video sobre el pleonasmo o la redundancia. Me dicen, por favor, si están viendo. Feliz día a día. El pleonasmo o redundancia es un vicio consistente en la repetición innecesaria de una idea o concepto. El motivo por el que incurrimos en él es porque desconocemos el significado exacto de las palabras. De ahí la necesidad de consultar continuamente los diccionarios, como el de la academia, para precisar el sentido de los vocablos. He aquí los 12 pleonasmos más comunes en nuestro país. Cita previa. Pues una cita es algo que se acuerda previamente. Completamente gratis o totalmente gratis, porque lo gratis lo es por completo o en su totalidad. En vivo y en directo, ya que una transmisión en vivo es obligatoriamente en directo. Ejemplo a seguir.
puesto que un ejemplo es algo que se considera digno de seguir o imitar. Erario público. Dado que todo erario es público, no hay erarios privados. Error involuntario. Pues si no es involuntario, no es un error, sino un acto malintencionado o una falta o descuido premeditados. Funcionario público, porque todo funcionario es público y no existen funcionarios privados. Multa económica, ya que la palabra multa incluye el significado de sanción económica. Opinión personal, puesto que una opinión es siempre personal. Persona humana, dado que toda persona es humana por definición. Tarifa de precios, pues tarifa significa tabla de precios. Vuelo aéreo, porque vuelo es un viaje que se realiza en un vehículo aéreo. No olviden hacer sus consultas a numeral Cleóbulo con tilde. Hasta pronto. Muy bien, chicos. ¿Alguno de ustedes quiere entonces contarnos qué es una redundancia o qué es un pleonasmo con base en lo que vimos en el video? Lo pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. Muy bien, Natalia. Repetir innecesariamente una idea, ¿sí? Demasía o redundancia viciosa de palabras, ¿sí? También podría definirse como repetir palabras semejantes o una misma palabra en un párrafo, ¿sí? Amplificar inútilmente las ideas, ¿sí? Aquí les presento unos ejemplos. Los tuvo reunidos en una reunión. En esta investigación investigo especies diferentes, pero más sin embargo, ¿quién nos explica por qué pero más sin embargo es una redundancia? Ya que vimos la sesión pasada los conectores. Yo les leo por el chat. ¿Quién nos quiere explicar? Muy bien, Marcela, porque ya se está presentando ya se está presentando unas ideas adversativas, pero más, sin embargo, es una redundancia, porque los tres conectores cumplen la misma función, presentar esa contraposición de las ideas. Muy bien, Jorge. Sigamos. Entonces, porque más sin embargo también sería una redundancia. Más sin embargo, ese más sin tilde. Lo mismo, porque son conectores de tipo adversativo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Estos conectores, chicos, se ven muchísimo cuando escribimos, ¿sí? Incluso cuando escuchamos a personas orientando discursos, presentando alguna información, no utilicemos esos conectores para hacer énfasis, ¿sí? En la contradicción de las ideas. Basta con utilizar uno. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos. Repetir de nuevo. ¿Por qué será que insistir reiteradamente es una redundancia? ¿Quién nos cuenta? ¿Por qué insistir reiteradamente es una redundancia? Porque insistir conlleva repetir una o varias veces algo, ¿sí? Entonces, reiteradamente es accesorio. Muy bien, Diego. Implica realizar varias repeticiones.
Optimizar al máximo. ¿Será que optimizar al máximo es una redundancia? ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro que es una redundancia. ¿Por qué será una redundancia? Porque se supone que optimizar, muy bien, porque optimizar es sacar el máximo provecho de algo. Este tipo de enunciados los observamos mucho en artículos de corte científico y en los textos que escribimos en la universidad, interrelacionados entre sí. ¿Será que es una redundancia? ¿Por qué, Santiago? Cuéntanos. O María. Interrelacionados entre sí. Porque interrelacionar implica una relación entre varios elementos. Muy bien. Entonces, quiero que seamos muy insistentes y quisquillosos a la hora de esa revisión. Esos 5 minutos, piensen, ¿qué hay de redundante en mi texto? ¿Sí? ¿Qué información amplío inútilmente? ¿Sí? Porque es una amplificación inútil, porque no ofrece información al lector. ¿Por qué será que conclusiones finales es una redundancia, chicos? Los leo por ahí. Conclusiones finales. Porque las conclusiones van al final. Muy bien. Y para finalizar las conclusiones finales. Sí, muy bien, porque concluir se define como finalizar. Muy bien. Entonces, en términos generales, una redundancia o pleonasmo es una amplificación inútil y viciosa de las ideas. Este es un error muy común en la redacción de los textos, ¿sí? Esa redundancia puede incluso alterar los procesos de comprensión por parte del lector. ¿Por qué los podría alterar? Pues porque generaría ciertas dificultades para identificar esa idea principal de las secundarias. Muy bien. Segundo error común, el problema de la concordancia gramatical. Les voy a presentar un video cortito sobre qué es la concordancia gramatical para luego centrarnos en la más común. Bienvenidos a este nuevo video, en que veremos en qué consiste la concordancia gramatical. Desde que yo era pequeño, siempre quisieron tener una impresora. Suena raro, ¿no? Esto se debe a que la oración que formulé no posee concordancia gramatical. Cuando dos palabras se encuentran unidas gramaticalmente, deben concordar en número, género o persona, dependiendo de la relación. Por ello, nos damos cuenta de que hay algo extraño al decir yo era pequeños o una impresora. Se puede distinguir dos tipos de concordancia. Concordancia nominal, coincidencia del género y del número de un sustantivo con el artículo o los adjetivos que lo acompañan. Aquí debemos poner atención al género del sustantivo, ya sea masculino o femenino, y su número, singular o plural. Veamos un ejemplo. Cielo. Bien, su género es masculino y su número singular. Por ello, al elegir artículo o adjetivo, debemos elegir uno masculino y singular. El cielo bonito o un cielo estrellado. También debe existir concordancia nominal entre el pronombre
y su antecedente o consecuente. Un pronombre es una palabra que puede sustituir a un sustantivo en una oración. El antecedente es la palabra a la que se refiere el pronombre. Si digo, las chicas leyeron sus libros, el pronombre sus está refiriéndose a las chicas, que corresponde al antecedente. Entre ambas debe existir concordancia nominal, es decir, coincidencia del género y número. Si digo, la mesa de Pedro es más linda que los de Joaquín, tenemos un problema. Lo que estoy tratando de decir es que la mesa de Pedro es más linda que la mesa de Joaquín. Sin embargo, al usar un pronombre que se refiere a la mesa de Pedro, debo mantener la concordancia nominal, es decir, género y número del antecedente. La mesa es femenino y singular, por ello debo decir, la mesa de Pedro es más linda que la de Joaquín. Concordancia verbal. Se define como la coincidencia de número y de persona gramatical entre un verbo y su sujeto. Por ejemplo, si digo, hoy ella bailó, aquí no coincide la persona gramatical entre verbo y sujeto. Lo corregimos diciendo, hoy ella baila. Si ahora cambio el número gramatical del sujeto, debo hacerlo también con el verbo. Hoy nosotros bailamos. Veamos la frase inicial. Desde que yo era pequeño, siempre quisieron tener una impresora. Aquí vemos una falta de concordancia nominal y verbal. Primero, no coincide el género entre artículo y sustantivo. Una impresora. Luego, no coincide el número entre yo era pequeño. Finalmente, no se cumple la concordancia verbal. Desde que yo era pequeño, siempre quise tener una impresora. Todos estos tipos de concordancia son absolutamente obligatorias. Cualquier error en su aplicación se considera una falta gramatical grave. En el próximo video veremos las propiedades del texto. Muy bien, chicos, entonces les voy a presentar la concordancia gramatical que presenta mayores dificultades de uso. Y en este caso es la concordancia relacionada con el sujeto y el verbo, ¿sí? Entonces quiero que tengan esto presente y ojalá lo anoten. Siempre que hablemos de alguien que realiza una acción, en este caso el sujeto, debe existir una estrecha relación con el verbo, en este caso el número. Si yo digo, yo soy estudiante, nosotros es estudiante, ¿qué dificultades ven ustedes ahí de concordancia? Nosotros es estudiantes. ¿Dónde está la dificultad gramatical? Si quieren la escriben en el chat, por favor. Nosotros es estudiantes. Muy bien, Santiago, es dificultades con el número, ¿sí? Es plural. Nosotros somos estudiantes. Este tipo de dificultad gramatical es muy común en los textos que escribimos, ¿sí? Vamos entonces a identificarlos. Aquí les traigo unos ejemplos y vamos a identificarlos entre todos. Uno de los resultados esperados son la definición de curvas IDF sectorizadas para manizales. ¿Encuentran ahí dificultades o hay concordancia entre sujeto y verbo? ¿Quién nos ayuda? Si quieren les comparto el enunciado y lo analizamos entre todos. Ahí se los comparto en el chat. ¿Ahí hay dificultades en concordancia entre sujeto? Claro que la hay, porque está hablando de uno de los resultados, no de los resultados. Hay dificultades ¿dónde? En el verbo, ¿sí? Uno de los resultados esperados es la definición de curvas IDF.
Siguiente, los combustibles fósiles tienen un lugar en el grupo de los recursos denominados como renovables, de modo que en nuestro planeta existe una cantidad limitada de estos y una vez usados no podemos recuperarlos. Se los comparto en el chat. Identifiquemos cuál es el error gramatical, si existe o no. Muy bien, Jorge. Hay un problema gramatical en la conjugación o en el número del verbo, ¿sí? Estamos hablando de los combustibles fósiles. Por ende, debe ir el verbo en plural. Tienen lugar en. Muy bien. Siguiente ejemplo. Las crisis tienen muchas dimensiones. Ahí se los comparto en el chat. ¿Hay error gramatical de concordancia, sí o no? Muy bien, María Isabel, tienen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchachos, este error sí que es común cuando escribimos y pasa inadvertido. A que siempre que escribamos, pensemos si el sujeto está, pongámoslo aquí entre paréntesis, en plural o en singular. ¿Sí? Plural, varios, singular, uno. Y siempre debe haber concordancia con el verbo. Si el sujeto está en plural, el verbo debe ir en plural. Si el sujeto está en singular, el verbo debe ir en singular. Esto es muy importante. ¿Por qué se los traigo, chicos? Porque les reitero, nosotros que revisamos textos de estudiantes, este es, por no decir, el en el que más incidencia tienen, ¿sí? Error en la concordancia gramatical de sujeto y verbo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este error? ¿O les quedó claro? Quiero leerlos por el chat. Listo, María Fernanda. Perfecto. Entonces, tenemos dos errores. Primer error, redundancia. La redundancia o pleonasmo da cuenta de esa información innecesaria, inútil, irrelevante que ofrecemos al lector. Cuando hablamos de concordancia gramatical de sujeto y verbo, nos referimos a que no hay consistencia entre el sujeto y el verbo. Cuando hablamos de que no hay consistencia es que tenemos un sujeto en plural y un verbo en singular, ¿sí? O un sujeto en singular y un verbo en plural. Muy bien, entonces anótenlo, porfa, anoten esos tipos de errores. Yo les voy a ofrecer una información para que profundicen al final de esta charla. Siguiente error, este sí que es común cuando escribimos, el comodín lexical. ¿Y por qué les digo que es muy común cuando escribimos? Porque nuestro dialecto colombiano utiliza mucho este comodín. Una cosa es un asunto, es algo, ¿sí? Aquí les traigo una definición de Gonzalo Martín Vivaldi. Cosa es probablemente la palabra de sentido más vago, más impreciso, el vocablo más vulgar y trivial de la lengua. ¿Qué te ocurre? No, es que tengo algo. ¿Qué es ese algo? ¿Sí? Tengo que decirte una cosa. ¿Qué cosa? ¿Sí? Cuando nosotros nos preguntamos o nos formulamos en esa pregunta, ¿qué cosa? ¿Qué es ese algo? Significa que hay una imprecisión con la información que estamos ofreciendo al lector. A eso se le llama comodín lexical. Anótenlo en sus cuadernos. Comodín lexical es igual a cosa, algo, asunto. ¿Alguien más tiene en su memoria otro comodín lexical que utilicemos? Quisiera leerlos por el chat. Cosa, asunto, algo. Una vaina, sí. Es que tengo una vaina. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es? ¿Qué me quieres decir? Una situación también, Valentina. Es una situación para analizar. ¿A qué situación te refieres? ¿Sí? Muy bien. Este comodín lexical lo utilizamos muchísimo cuando escribimos. ¿Por qué lo utilizamos muchísimo cuando escribimos? Porque se sienta muy bien entre las palabras y no genera incoherencias en nuestro escrito, genera
una cierta fluidez. Pero cuando el lector se enfrenta a ese texto, produce en él inquietudes relacionadas con esa imprecisión de la información que estoy ofreciendo. Aquí les traigo un ejemplo. Cuando la molécula absorbe el fotón, pueden ocurrir dos cosas dependiendo del ambiente en el que se encuentre la molécula. ¿Cuál es el comodín lexical en este caso, chicos? Y se los traigo de un artículo. ¿Cuál es el comodín lexical? Quisiera leerlos. Cosas, muy bien. ¿A qué cosas te refieres? ¿Sí? Materiales, métodos, ¿qué? ¿Qué es esas cosas? Y siguiente, los resultados analizados presentan algo relacionado directamente con la alta deserción. ¿Cuál es el comodín lexical en este caso? Algo. Muy bien, Valentina. ¿Qué es ese algo? Muy bien, María Isabel. ¿Qué es ese algo? Revisen ahí, hay imprecisión, no se dice nada, es una palabra vacía. Entonces quisiera que escribieran en su toma de apuntes, comodín lexical es igual a vacío informativo. No digo nada, solo relleno el texto y genero muchas inquietudes al lector. Muy bien. Siguiente, el gerundio, ¿sí? El gerundio es un verboide, es una forma gramatical que nosotros utilizamos y esa forma gramatical, si queremos observarla o analizarla más detalladamente, está relacionada con aquellas palabras que terminan en ando, yendo o yendo, ¿sí? Por ejemplo, estoy caminando. Estoy comiendo, ¿sí? Cuando utilizamos el gerundio para varias situaciones, les voy a presentar las tres de uso más recurrente. 1. Utilizamos el gerundio para describir dos acciones simultáneas. Ejemplo, ordenando la biblioteca, encontré el libro que tanto buscaba. Si yo no quisiera utilizar el gerundio, ordenando, podría cambiarlo por otra palabra. ¿Por qué palabra la podríamos reemplazar? ¿Qué nos ayuda ahí en el chat? Les voy a copiar el ejemplo para que lo modifiquemos entre todos. Expreso dos situaciones que ocurren en simultáneo. Si yo no quisiera utilizar el gerundio ordenando, podría reemplazarlo por ¿cuál? También podría ser limpiando, organizando. Y si no quiero el gerundio, podría reemplazarlo. Excelente, María Isabel. Encontré el libro que buscaba mientras ordenaba la biblioteca, ¿sí? Entonces, muy importante. Si tú quieres expresar dos situaciones que ocurren al mismo tiempo, puedes utilizar el gerundio. Si te sientes confundido o podrías generar confusión en el lector, usa el adverbio o conjunción mientras se expresa la acción simultánea de dos hechos. Muy bien. El uso modal modifica al verbo, ¿sí? El autor argumenta. ¿Cuál es el verbo acá? ¿Quién nos ayuda? El autor argumenta. ¿Cuál sería ahí el verbo? Los leo en el chat. Argumentar, muy bien. Argumenta, excelente. El autor argumenta. Y si yo quiero decir cómo argumenta, utilizo el gerundio, presentando cifras. El autor argumenta presentando cifras. ¿Cómo sabemos si estoy utilizando bien el gerundio? Preguntándonos por eso. ¿Cómo argumenta el autor? Si la respuesta es presentando cifras, estamos utilizando bien el gerundio, ¿sí? Tercer uso, el uso causal.
es decir, expreso una causa. Obtuvieron un excelente resultado, organizando muy bien las ideas antes de redactar el texto. ¿Por qué obtuvieron un excelente resultado? Pues porque organizaron muy bien las ideas antes de redactar el texto. Si yo no quiero utilizar este gerundio organizando, podría modificar la oración. ¿Quién nos ayuda a modificarla? Se los voy a compartir en el chat. Recuerden que estoy expresando una causa. Entonces vimos gerundio para expresar acciones simultáneas, gerundio para expresar un modo del verbo y gerundio para expresar una causa. Obtuvieron un excelente resultado organizando, planeando. Y si yo no quiero, Santiago, por ejemplo, utilizar gerundios del tipo planeando, organizando, ¿podría utilizar un conector? ¿Qué piensan ustedes? Al organizar funciona porque organizaron. Muy bien, María Isabel. Ese conector causal es el preciso. Muy bien también, Diego, una vez organizaron, ¿sí? Fíjense ustedes cómo podemos reemplazar el gerundio por ciertos adverbios, conectores o conjunciones que en últimas podrían permitirle a nuestro lector una interpretación inmediata de la información, ¿sí? Entonces es muy importante. ¿Cuáles son los errores adefesios? ¿Cuáles son los adefesios o los usos inadecuados del gerundio? Muchachos, les traje dos, pero el primero es el más común y realmente es un adefesio, ¿sí? Porque es un adefesio porque se ve horrible en primer lugar y en segundo lugar porque es un error gramatical, ¿sí? Posterioridad o consecuencia. Este uso del gerundio lo vemos y lo escuchamos todos los días. Si quieren encontrar errores en el uso del gerundio, escuchen o vean el noticiero, ¿sí? En el discurso periodístico es muy común. ¿Cuándo utilizamos mal el gerundio? Uno, cuando queremos expresar una consecuencia. Ejemplo, accedieron al aula comenzando la prueba. El resultado del experimento no arrojó lo esperado, teniendo que recurrirse a... Vamos a organizar entre todos estos errores garrafales. Primero, accedieron al aula comenzando la prueba. ¿Quién nos ayuda ahí en el chat? Podemos reemplazar ese comenzando por algo, por una palabrita. ¿Cuál? Accedieron al iniciar la prueba, accedieron al aula para empezar a la prueba, accedieron al aula y comenzaron la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, chicos? Anótenlo, por favor, en sus cuadernos. No usamos el gerundio para expresar consecuencia o resultado o posterioridad. Vamos a reorganizar, a corregir el siguiente enunciado. El resultado del experimento no arrojó lo esperado. Este sí que es común, e incluso en el discurso científico. Teniendo que recurrirse a, podríamos reemplazarlo por qué cosas, por qué palabras. ¿Quién propone una estructura diferente?
El resultado del experimento no arrojó lo esperado. Hubo que recurrirse a Santi, no me suena hubo, por lo que tuvo, razón por la cual, muy bien, por lo que se recurrió. Miren que para este caso quedaría perfecto, ¿un qué? Un conector. ¿Un conector de qué? De consecuencia. Entonces, mi invitación es a que, por favor, revisen en tiempitos libres esos conectores del discurso, ¿sí? Muy bien. Entonces, reitero y voy a ser muy cansona. Este es el uso inadecuado, más común. El uso del gerundio para expresar consecuencia. Error garrafal, ¿sí? Adefesio gramatical, muy importante. Segundo uso inadecuado, cuando queremos hablar, utilizar el gerundio como un adjetivo, es decir, para calificar o darle cualidades al sustantivo, ¿sí? Se aplicó la encuesta conteniendo preguntas relacionadas con, conteniendo. Quiero darle cualidades a la encuesta utilizando el gerundio y diciendo que contenían preguntas. ¿Quién nos ayuda a mejorar la redacción de este enunciado? Se aplicó la encuesta. Estamos utilizando igual, Jorge, incluyendo es un gerundio compuesta por, que contenía, muy bien, o la cual contenía. Recuerden que en la sesión pasada hablamos de un hecho de cohesión textual. ¿Recuerdan cuál es? La correferencialidad, el uso de los pronombres, que, la cual, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos, echamos manos de esos gerundios y construimos esos adefesios gramaticales, estamos dando cuenta de nuestro desconocimiento de esos mecanismos de cohesión textual. Si tal vez ustedes no tuvieron la oportunidad de asistir a la sesión pasada y quisieran ver la grabación, con mucho gusto se las compartiré, ¿sí? Me escriben por favor un correo. Muy bien, entonces vamos a hacer aquí el recorderis. ¿Para qué utilizamos el gerundio? Básicamente para tres situaciones. Uno, para describir dos acciones simultáneas. Dos, para modificar el verbo. ¿Cómo sabemos si utilizamos bien el gerundio en este caso? Formulamos la siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿Sí? Causal, es decir, para expresar una causa. ¿Cómo sabemos si utilizamos bien el gerundio? Formulamos la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Sí? Errores, y voy a centrarme en el error, porque es que es en el que, pues yo creo que es el segundo, ¿sí? Es el segundo, más común cuando escribimos. Problemas con el uso del gerundio. No funciona para expresar posterioridad o consecuencia. Y para que esa información nos quede allá en nuestra memoria a largo plazo, les voy a presentar. Sí, Sara. Tienes toda la razón, el gerundio es el más complicado, ¿sí? Porque no nos suena mal. Porque no nos suena mal y porque estamos acostumbradas a leerlo, escucharlo en los discursos en los cuales estamos inmersos. Ahora que conocemos el uso inadecuado del gerundio de posteridad, los invito a que hoy en la noche escuchen las noticias o las vean, ¿sí? Se van a dar cuenta, estoy segura que van a ser capaces de identificar inmediatamente ese error. Gerundio para expresar posterioridad. Les voy a presentar un videíto para que nos quede en nuestra memoria a largo plazo, para reforzar ese aprendizaje sobre el gerundio, y a continuación vamos a aplicar un ejercicio. Lamentablemente el gerundio mal utilizado es uno de los mayores problemas gramaticales que tenemos en muchísimos textos, en jurídicos, en turísticos, en periodísticos, de todo tipo. Vamos a explicaros hoy el gerundio de posterioridad. Hablaremos de por qué se usa tan mal
y por qué genera tanta alergia a los periodistas. ¿Qué es esto del gerundio de posterioridad? Bueno, pues se trata de atribuir la capacidad mágica al gerundio de relatar hechos que han sido posteriores a la acción del verbo principal. Y el gerundio solo hay que utilizarlo cuando la acción ha sido anterior o simultánea. Incluso yo diría que hay que reducir al máximo el uso del gerundio, sobre todo en textos periodísticos. Vamos a poner un ejemplo que tenéis por aquí también pasando y es el siguiente. Por ejemplo, ¿vale? El presidente convenció a los diputados con su discurso aprobándose la ley al día siguiente. Este está muy claro porque he puesto aprobándose la ley al día siguiente. Esto es horrible, es un gerundio de posterioridad clarísimo. ¿Cómo quitamos o cómo solucionamos este gerundio de posterioridad? Recordad que lo que nos está diciendo este error es que estamos utilizando el gerundio para contar una acción posterior a la del verbo principal. Bueno, pues lo podemos hacer muy sencillamente, dividiendo la frase en dos y haciendo dos frasecitas más cortitas, pero nos quitamos el gerundio de golpe, ¿vale? Por ejemplo, el presidente convenció a los diputados con su discurso. El Parlamento aprobó la ley al día siguiente y te quitas el problema de un golpe. ¿Cómo podemos saber que la acción que estamos relatando es simultánea a la del verbo principal? Bueno, pues según uno de los ejemplos y uno de los libros que manejamos, ¿no? Por ejemplo, el de María Irazusta, en las 101 cagadas del español, pues nos dice algo que nos dicen muchos libros de estilo también, y es que cambiemos ese gerundio por mientras. Entonces nos daremos cuenta si tiene sentido, quiere decir que estamos haciéndolo bien. Si no lo tiene, lamentablemente hemos utilizado mal el gerundio. En el próximo vídeo hablaremos de la relación del gerundio con el sustantivo, otra de los problemas. Muy bien, chicos. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos a la aplicación? ¿O desean que vuelva a explicar el uso del gerundio? Este es el más difícil y el de más difícil de identificación, por lo que les digo, porque estamos inmersos en gerundios, ¿sí? Recomendación, redúzcalos al máximo, ¿sí? Utilicen un principio básico, si quieren un gerundio menos, es cierto, sí, por favor, esto es como la enseñanza de la sesión de hoy, un gerundio menos en el mundo, lo utilizan muchísimo. Invitación, hoy en la noche, escuchen y vean un ratico las noticias y van a comenzar a sentir esa angustia por la existencia del gerundio. Entonces vamos a hacer la aplicación y entre todos vamos a decidir si el gerundio está bien aplicado o no. Vamos pues. La víctima fue agredida en su casa, muriendo horas después en el hospital. ¿Qué opinan? ¿Está bien empleado muriendo o no? Muy bien, no. Mal, es de posteridad. Excelente. ¿Quién nos ayuda a redactar mejor? Un gerundio menos en el mundo. Y murió horas después. Listo. A veces utilizamos y murió horas después en el hospital. Utilizamos a veces el gerundio para darle esa grandilocuencia al discurso. No, simplicidad es igual a efectividad, ¿sí? Muy bien, vamos bien. Siguiente, el ponente defendió sus conclusiones apoyándose en los datos ministeriales. ¿Está bien utilizado el gerundio apoyándose o no? ¿Cómo defendió el ponente sus conclusiones? Es la pregunta que podríamos formularnos. Muy bien. ¿Está bien utilizado o no? Claro que está bien utilizado. ¿Es el gerundio de qué? ¿Utilizado en el caso de qué? Simultaneidad, modo o causal. Muy bien, Jorge. Modal. Estoy calificando el verbo. Listo. Siguiente ejemplo. El gobierno ha aprobado un decreto regulando las importaciones asiáticas. Esto suena a discurso periodístico. ¿Cómo la ven?
Regulando. ¿Está bien utilizado o mal utilizado ese gerundio? El gobierno ha aprobado un decreto regulando. Estoy calificando. Mal, ¿por qué, Isabel? Muy bien, ¿qué regula o el cual regula? ¿Sí? Cuando utilizamos ese gerundio como adjetivo, estamos evidenciando que tenemos dificultades con esos mecanismos de cohesión textuales relacionados con la correferencialidad, ¿sí? Entonces, invitación, revisen en esos raticos que tienen libres y practiquen. Muy bien. Siguiente. Escribió el artículo poniendo mucho cuidado en la puntuación. ¿Cómo la ven, muchachos? Excelente. ¿Sí? ¿Cómo escribió el artículo? Poniendo mucho cuidado en la puntuación. Muy bien. Isabel, ¿qué nos escribió? Excelente. El gobierno ha aprobado un decreto para, miren nomás, para regular las importaciones asiáticas. Veo entonces que quedó claro el uso del gerundio y el adefesio del gerundio. ¿Sí o no? Escríbanme en el chat y si tengo que volverlo a explicar, lo hago con mucho gusto. Listo. Entonces, tarea, anótenla ahí en el cuaderno. Van a ver un rato esas noticias y van a poner esos ojos de lingüistas y van a identificar cuándo están utilizando mal el gerundio. Esta práctica es muy chévere. ¿Por qué? Porque le hace a usted generar conciencia de ese modo de ese uso de esa categoría gramatical. ¿Sí? Entonces, es muy importante, muchachos. El gerundio, el adefesio del gerundio en algunos casos de construcción del texto. Muy bien, sigamos pues. Siguiente. Entonces, ¿quién nos recuerda? Hagamos al el recorderis, un listadito de los errores más comunes de redacción. Escribámoslos ahí en el chat para hacer retroalimentación. Tenemos uno, ¿cuál? Dos. La reiteración o la repetición o el pleonasmo. Dos. Muy bien, Jeffer. El comodín lexical. Tres. El problema de concordancia. Cuatro. Los gerundios. El gerundio adefesio. Muy bien, Diego. Excelente. Vamos entonces todos en la misma línea de aprendizaje. Muy bien. Siguiente. Adefesio. Mentiras, no, este no es tan adefesio, pero este genera una crisis existencial en el lector, ¿sí? El párrafo y la progresión temática, porque una crisis existencial en el lector, porque el lector cuando lee un párrafo y no lo entiende, no sé si les ha pasado, quiero que me lo escriban por el chat, se pregunta, ¿será que es que estoy leyendo mal? ¿Seré yo? No entiendo. Y tengo que releer el texto. Vuelvo a leerlo, no entiendo. ¿Seré yo? Estoy mal en lectura. ¿Les ha ocurrido? Escríbanme ahí un sí, un no. Sí, es horrible, vale, tienes toda la razón. A veces ese problema no es su culpa, ¿sí? A veces ese problema es de la persona que escribió ese texto y no estableció una progresión temática. ¿Sí? ¿Qué es una progresión temática? Simple y llanamente presentar las ideas con un orden, ¿sí? Un orden que pueda ser identificado por el lector. Mi recomendación, ¿cuál es, chicos? Escriban párrafos deductivos. Por aquí se los voy a escribir. ¿Será aquí? Sí, se los voy a escribir aquí. Por acá, entre paréntesis, párrafo
párrafos deductivos para que no se compliquen la vida, ¿sí? No se compliquen la existencia pensando si están haciéndolo bien o mal. Párrafo deductivo, ¿cuál es? Es un párrafo en donde la idea principal está al inicio, en la primera línea, ¿sí? La primera línea de mando. Cuando el lector se enfrenta a esa primera idea, dice, ya sé sobre qué va a desarrollar el escritor, si es qué ideas se van a desarrollar a continuación. Las siguientes son las ideas secundarias. Observemos este párrafo, se los voy a enviar. Les pregunto, ¿hay o no progresión temática? Recuerden, progresión temática es que usted sea capaz de establecer una jerarquía informativa, es decir, como lector, si está la idea principal y estas son las ideas que apoyan a la principal, es decir, ideas secundarias. Me faltó este pedacito. ¿Cómo la ven? ¿Hay progresión temática o no? Este es un texto escrito por un compañero de ustedes. Yo hice algunas modificaciones en pro, pues, de hacer la discusión. ¿Cómo la ven? Escríbanme por el chat. En las últimas décadas, el impacto negativo que la actividad humana ha generado sobre el medio ambiente se ha hecho notar cada vez más. Por otro lado, actualmente muchas figuras públicas reconocidas, entre las que se encuentran renombrados científicos, políticos y altos mandatarios a nivel mundial, aseguran que tal impacto negativo no existe. Basta con observar los diferentes medios de comunicación para darnos cuenta de las condiciones extremas a las que hemos llevado el planeta mediante prácticas de explotación, producción y consumo desbordantes. ¿Cómo la ven? ¿Hay progresión temática? ¿Sí o no? Escríbanme solamente el sí o el no. Sara cree que sí. ¿Quién más? Valen también. Jorge Luis también. ¿Quién cree que no? Marcela Rangel dice que no. Marcela, ¿por qué crees que no? Y Sara, ¿por qué crees que sí? Ahí con unas cortas palabras, cuéntenos. O si quieren lo pueden oralizar, no hay ningún problema. Pues yo diría que sí, porque hay una idea principal que es el medio ambiente. Y ya las otras dos se podrían relacionar y son secundarias al medio ambiente. Así lo relaciono yo. Muy bien. Y Marcela Rangel, ¿por qué no? Pues más que todo es porque, digamos, en un inicio pues está hablando del medio ambiente, pues de la actividad humana, y luego dice por otro lado y habla solo como de renombrados científicos. Entonces ahí pienso que se contradice un poco en cuanto a ese público, que se vuelve un poco general, pero pues no sé. Y ya al final habla el medio de comunicación. Listo. Pues también es otra, pues sí, es otra idea ahí. Listo. Vamos pues aquí a analizarlo entre todos. Miren, estos son los textos que nosotros escribimos, ¿sí? Importantísimo. Idea principal,
Ideas secundarias. Ideas secundarias que desarrollen, y anoten eso en el cuaderno, que desarrollen la idea principal. Entonces vamos a mirar. En las últimas décadas, el impacto negativo que la actividad humana ha generado sobre el medio ambiente se ha hecho notar cada vez más. ¿Qué esperaríamos nosotros? Que el autor expresara ¿qué? ¿Qué esperaríamos? Que presentara, muy bien, una justificación, una presentación de ese impacto, esas ideas que sostienen esa afirmación. Camila nos dice, yo creo que no, porque la segunda idea contradice a la primera y después vuelve a retomar lo que decía. Muy bien, presentar un argumento a su favor. Entonces observen, uno esperaría como lector que desarrollara esa idea. Sin embargo, ofrece una información adicional, y es que hay muchas figuras reconocidas que aseguran que tal impacto no existe. ¿Será que desarrolla la idea principal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hablar de esos mandatarios? ¿Sí o no? Muy bien, Santiago. No, Diego, excelente. No. Pero observen qué interesante, está dentro de ese mismo campo temático, entonces uno podría sospechar como lector, que tal vez sí, ¿sí? Entonces, si hacemos esa lectura juiciosa, observaríamos que no. Tercera idea, basta con observar los diferentes medios de comunicación para darnos cuenta de las condiciones extremas a las que hemos llevado el planeta mediante prácticas de explotación, producción y consumo desbordantes. Pregunta, ¿apoya a la idea principal? ¿Sí o no? Aquí el protagonista, muy bien, Diego, claro que sí, deben ser ideas que apoyen, fortalezcan esa idea principal. ¿Será que esa tercera, Diego, fortalece y apoya a la idea principal? Hablar de los medios de comunicación, ¿cómo presentan los medios de comunicación? ¿Qué opinan ustedes? Volvamos a leer. Basta con observar. Entonces, mire, por otro lado, actualmente muchas figuras públicas reconocidas, entre las que se encuentran renombrados científicos, políticos y altos mandatarios a nivel mundial, aseguran que tal impacto negativo no existe. Listo, está bien. Basta. Cuando digo basta con observar, significa que esta idea está apoyando a la inmediatamente anterior, ¿sí? Mi pregunta es, ¿esta idea apoya a la inmediatamente anterior, la cual a su vez apoya a la idea principal? ¿Sí o no? Muy bien, María Isabel. No. En este sentido, estamos hablando de un párrafo que no tiene progresión temática, ¿sí? Es un párrafo, metafóricamente hablando, que presenta una lluvia de ideas. Les voy a compartir un blog que yo quiero mucho, sí, es del profesor Bustos. El profesor Bustos es el profesor de la Universidad de Extremadura, es filólogo y doctor en humanidades. Y desde el año 2006, 2008, no recuerdo bien, se convirtió en youtuber, ¿sí? Es muy bueno, es excelente, es muy didáctico, y él hizo un videíto para explicar aspectos generales sobre la escritura de un párrafo. Entonces, ahí en el chat se los comparto. Los invito a seguirlo si quieren, para que vayan también mejorando y ampliando conocimientos en lo relacionado con la redacción. Muy bien, sigamos. Siguiente error. ¿Dónde está la oración principal? ¿Sí? El tipo, cuando nos enfrentamos a esos textos, es ajá y eco, vacío, vacío informativo.
le damos importancia a la oración subordinada, es decir, a la secundaria y no a la información principal. Finalmente, ejemplo, como análisis de modelo y de su utilidad, el cual es bastante interesante para la implementación del modelo. ¿Cómo ven este enunciado, muchachos? ¿Será que desarrolla la idea principal? ¿O qué les genera ese enunciado como lectores? ¿Certezas o dudas? No nos dice nada, no lo entendemos. Estos son textos que escribimos como estudiantes, ¿sí? Aquí les traigo textos de la vida real. Son textos en donde le damos importancia a la información secundaria y no a la principal. Siguiente. Debido a que el modelo propuesto presenta no linealidades en algunas de sus ecuaciones diferenciales y además en la ecuación de las ventas se presenta un caso de no suavidad. ¿Qué nos dice ese enunciado, ese texto? Nos ofrece progresión temática, desarrolla la idea principal. ¿Qué opinan ustedes? Debido a que el modelo propuesto presenta no linealidades en algunas de sus ecuaciones diferenciales. Debido a que el modelo propuesto presenta no linealidades en algunas de sus ecuaciones diferenciales, ¿qué? ¿Sí? Y además en la ecuación de las ventas se presenta un caso de no suavidad. Muy bien, no concluye nada, ¿sí? Le faltó concluir lo que había antes de esta parte. Y además, cuando nosotros como lectores hacemos ese tipo de afirmaciones, estamos descubriendo algo. Y es que el lector le dio más importancia a la idea secundaria. En este caso sería a la oración subordinada. Muy bien, chicos. Las 3:15. Bueno, sigamos. Signos de puntuación. Les traigo otra vez al profesor Bustos. Les voy a compartir un desafío ortográfico para que ustedes lo apliquen, ¿sí? Después de ver estos aspectos generales sobre el uso de los signos de puntuación. Para hablar sobre los signos de puntuación necesitaríamos muchísimas sesiones y como el tiempo apremia, pues no podríamos hacerlo. Sin embargo, les voy a ofrecer en unos instantes información de mucha utilidad. Vamos entonces con aspectos importantes a la hora de utilizar los signos de puntuación y ahorita ustedes juiciosos aplican ese desafío ortográfico. Pero antes, quiero que por favor escribamos ahí cuáles son esos errores más comunes de redacción. ¿Cuáles son? ¿Cuáles vimos? Hagamos ahí el listado. Uno, ¿cuál? Si quieren lo pueden oralizar. Redundancia, muy bien, Valentina. 2. El gerundio, muy bien, Juliet. 3. Los gerundios para expresar causalidad. Muy bien. Comodín lexical, concordancia gramatical. ¿Cuál otro? Muy bien, concordancia gramatical, que es la consistencia entre sujeto y verbo. Siguiente.
¿Qué vimos sobre progresión temática? Y una relacionada con la progresión temática, ¿cuál es? Darle más importancia a la información secundaria con la escritura del texto. Muy bien, chicos. Entonces, aquí vamos a iniciar, a hacer un pare y trabajar rápidamente los signos de puntuación. Yo les traigo los usos inadecuados, ¿sí? ¿Cuándo no usarlos? Para el caso de la coma, 2 puntos y punto, y les traigo unos usos específicos del punto y coma. Muy bien. ¿Cuándo no usar la coma? La coma no se usa para dividir el sujeto del verbo, ¿sí? Por más extenso o largo que sea el sujeto, nunca, anótenlo ahí, jamás puede dividirse por una coma. Dice el director que todos los profesores que vayan a dar clase en el posgrado deberán, sin coma, entregar los temarios antes del día, ¿sí? En síntesis, nunca puedes colocar una coma entre sujeto y verbo. Solo hay una excepción, cuando utilizas el etcétera, ¿sí? El novio, los parientes, los invitados, etcétera, coma, esperaban ya la llegada de la novia. Esa es la única excepción para dividir al sujeto del verbo, ¿sí? Pero generalmente no lo podemos dividir. Este error es muy común, chicos. Lo utilizamos todo el tiempo. Todo el tiempo es cuando escribimos nuestros textos científicos y académicos y también cuando estamos en nuestra vida cotidiana y advertimos textos que escriben. Ya tienen entonces esta herramienta. No, jamás dividir sujeto y verbo. El punto y coma. El punto y coma es el signo de puntuación más difícil de utilizar. ¿Por qué es el más difícil de utilizar? Porque es un signo con un uso bastante subjetivo, ¿sí? En algunos casos usted puede decidir cuándo usar el punto y coma en vez de la coma o en vez del punto. Yo les traigo las dos situaciones en las cuales usted sí debería usar el punto y coma. Primero, para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas, es decir, expresiones explicativas que ya incluyen comas. Ejemplo, se dieron cita al presidente ejecutivo. Esta coma me sirve para indicarle al lector que a continuación le diré quién es. Francisco Ruiz. Sigue otro elemento y es el consejero delegado. Yo no puedo utilizar aquí la coma porque ya la agoté, ¿sí? En esta expresión compleja. Entonces utilizo el punto y coma. Seguimos. El consejero delegado, coma. ¿Quién es? Pedro García. Sigue otro elemento, punto y coma. El vocal, ¿quién es? Coma, Antonio Sánchez. Punto y coma. ¿Por qué utilizamos aquí el punto y coma antes de la I? Porque la I me está indicando que a continuación se presentará el último elemento de la enumeración y yo debo separarlo, porque si no lo separo, estoy diciendo que esta información pertenece ¿a cuál? A esta, a la anterior. Entonces utilizo punto y coma y el secretario general, ¿quién es? Juan González. Esto es de práctica, ¿sí? Es de lectura, es de revisión, es de corrección. Les traje uno sin puntuar. Vamos a ponerle ese punto y coma entre todos. Se los voy a compartir en el chat. Vamos a utilizar ahí el punto y coma y nos comparten, por favor, el resultado.
¿Alguien quiere compartirnos? Como María Isabel, cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller, 2 puntos. El primer grupo, ¿cuál es? El taller de cerámica, punto y coma. El segundo, el taller de telares, punto y coma. Y el tercero es el último elemento. Entonces, ¿qué deberíamos poner ahí? La conjunción y. Muy bien, punto y coma. Y el tercero, coma, el taller de cestería. Perfecto, muy bien. Nos quedó claro entonces el uso del punto y coma para este caso específico, ¿sí? Este caso específico es el de enumeración cuando se trata de expresiones complejas. Segundo, delante de conectores de sentido adversativo, concesivo, consecutivo, como, pero, más, aunque, sin embargo, por lo tanto, por consiguiente, etcétera. Ustedes ya tienen un listado de esos conectores. ¿Cuándo utilizamos el punto y coma? Cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud, ¿sí? Son largas. Ejemplo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Una idea larga. Aquí hay que poner un punto y coma para hacer una pausa. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Aquí podríamos utilizar otro signo de puntuación. ¿Cuál utilizaría usted? En vez del punto y coma. Muy bien, Jorge Luis. Ahí podríamos utilizar el punto seguido. Excelente. Muy bien. ¿Nos quedó entonces claro? ¿Alguna duda hasta acá? Escríbanme por el chat si van bien, si tienen alguna duda. Listo. Muy bien. ¿Quedó claro? Muy bien. Seguimos. 2 puntos. Se los traje porque este signo de puntuación lo maltratamos muchísimo, muchachos, ¿sí? Lo muchísimo porque creemos que al ser un signo de puntuación que indica que una información se presentará a continuación, no tiene una norma de uso. Aquí les traje las 2 básicas. Primera fórmula para el error. Nunca utilizamos una preposición más 2 puntos. ¿Cuáles son las preposiciones? Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, etcétera. Ustedes las pueden buscar en internet. Ejemplo, la investigación estuvo dirigida por 2 puntos Antonio Sánchez. Error garrafal. El por de entrada está indicando una información, está indicándole al lector que una información se presentará a continuación. Otro error garrafal, utilizar un verbo más 2 puntos. Ejemplo, los colores de la bandera de Colombia son 2 puntos, amarillo, azul y rojo. Error. No utilizamos los 2 puntos para este caso. ¿Por qué no? Porque son innecesarios, porque la preposición y el verbo ya están indicando que habrá una información que se presentará a continuación. Yo les traje aquí un uso de la coma inadecuada para el caso de los 2 puntos, ¿sí? Y es en el caso de los saludos o de esos saludos formales que realizamos en las cartas, en los correos electrónicos, ¿sí? No utilizamos la coma, en eso se utiliza en inglés. En español utilizamos los 2 puntos. Entonces, cordial saludo, 2 puntos. El presente correo tiene como objetivo, Cordial saludo, coma, no va.
lo escribimos en inglés. Si escribes en inglés, utiliza esa fórmula, pero en español son los dos puntos. ¿Les quedó claro? ¿Sabían esos usos de los dos puntos? Ese uso adecuado y el otro inadecuado. Muy bien, ya lo saben entonces, para que lo apliquen, por favor, ¿sí? Con esos correos electrónicos. Voy a poner 4 ojos cuando me escriban esos correos electrónicos. 2 puntos, cordial saludo, 2 puntos, buenos días, 2 puntos, nunca 2 puntos después de una preposición, ni antes de un verbo. Para cordialmente, 2 puntos, ¿sí? Cordialmente, 2 puntos. Cuando terminamos nuestro correo electrónico y decimos de antemano, muchas gracias, a veces hacemos esta cosa, gracias, espacio, voy a ponerlo mejor aquí en la diapositiva que se ve mejor. Entonces, presente correo tiene como gracias, coma, Pilar, ¿sí? En español no funciona así. Usted terminó de escribir el enunciado, entonces, ¿qué debe poner? Un punto, ¿sí? Y a continuación, su nombre. Ahí les doy pues otro tip de escritura. Muy bien. Y por último, el punto, ¿sí? Nunca, pero nunca, nunca debes poner un punto, ¿sí? Detrás los títulos y subtítulos de libros, artículos, subcapítulos, no, cuando aparecen en el listado y son el único renglón. Nunca punto en el título, nunca punto en el subtítulo. Y finalmente, nunca, nunca, pero nunca, punto después de un signo de interrogación de cierre, ni después de un signo de exclamación de cierre. Eso sí que es un adefesio ortográfico, ¿sí? Si ustedes quieren ampliar información sobre el uso de los signos de puntuación, mi invitación es que vayan a el diccionario panhispánico de dudas. Ay, espérense, yo copio. Vayan a él. Con él no tienen pierde, ¿sí? Porque a veces en la red encontramos información confusa, desactualizada, incoherente. Entonces, aquí les comparto. El diccionario panhispánico de dudas es un texto muy chévere de leer. Está escrito para personas que no tienen mucho conocimiento sobre la lengua, sobre el idioma, etc. Listo. Hasta aquí nuestra sesión sobre los errores más comunes de redacción. Sé que el tiempo no nos alcanza para abordarlos, por eso yo hoy les voy a entregar unas herramientas muy útiles para que ustedes practiquen, vean, escuchen y aprendan, ¿sí? Aquí la clave está en practicar, entonces les voy a pasar el siguiente. Pónganse a prueba, les voy a compartir un test sobre el uso de los signos de puntuación. Y van mirándose, ¿qué pasará? Y van evaluándose, ¿sí? Cómo se sienten, qué deben mejorar. Recuerden que el programa puede apoyarlos reforzando algunos aspectos en los cuales usted se siente como débil. Para aprender un poco más, yo les traigo al profesor Bustos. Es excelente. ¿Por qué es excelente? Porque con la simplicidad y la claridad ofrece estrategias muy interesantes para escribir bien, ¿sí? Les voy a compartir estos videos, estos enlaces. El primero es, no vuelvas a caer en estos 9 errores garrafales de lengua. El siguiente es, los engendros ortográficos. El tercero, trucos para mejorar tus textos. Redacta de manera elegante y eficaz. Entonces, les voy a compartir los enlaces. Este es el primer enlace para que por favor lo tengan ahí, lo revisen. El profesor Bustos también tiene página en Facebook, tiene página en Twitter, tiene página en Instagram, creo que ya tiene una en TikTok para aquellos que utilizan esta red social, tiene canal en YouTube, ¿sí?
Muy bien, chicos, estos son. Vamos entonces a concluir nuestra presentación de hoy y quisiera que ustedes, el que quiera, por favor, escriba en 2 líneas qué aprendió hoy, ¿sí? ¿Qué aprendió hoy? Y si tienen alguna duda, también aquí estoy yo en estos 2 minuticos que nos quedan para resolverla con mucho gusto. Ya saben, insisto, el programa puede apoyarlos para hacer como ese refuerzo en algunos aspectos en los que usted se sienta con cierta debilidad. Escríbanme ahí, hoy aprendí esto, ya está, ¿sí? Para reforzar ese aprendizaje. O si quieren pueden oralizarlo, compartirlo, no hay ningún problema. Sara aprendió que el gerundio no se usa para expresar posterioridad. Muy bien, Sara. Jefferson, totalmente de acuerdo. Entre menos gerundios, mejor. ¿Alguien más? Hoy aprendí que los 2 puntos no se utilizan con el verbo y la preposición. Cuando Muy hay. bien, listo, perfecto, muchas gracias. Diego aprendió que muchas veces se concluye la idea secundaria y no la principal. Excelente, Daniela, que no se escribe cordial saludo, coma, sino como cordial saludo. Ponme ahí el signo de puntuación adecuado, 2 puntos, excelente. Sí, entonces ya me los imagino revisando esos correos infartados porque utilizaron la coma. Muy bien, chicos, excelente. Espero que hayan aprendido mucho hoy. El objetivo de la sesión de hoy era un abrebocas, digámoslo así, para que ustedes profundicen autónomamente en ese universo tan maravilloso que es la gramática. Conocer la gramática de nuestra lengua nos permitirá expresar de manera eficaz nuestras ideas, ¿sí? Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que cuando utilizamos, claro que sí, Camilo, cuando utilizamos inadecuadamente, por ejemplo, el gerundio, estamos dando cuenta de que tenemos dificultades con el conocimiento del uso de los pronombres, en este caso. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les pido que por favor completen el formulario de asistencia. Yo les compartiré de nuevo estos links, incluso los de los videos que vimos hoy, para que hagan un repaso. Muchas gracias por ese compromiso. Muchas gracias por asistir. Feliz tarde a todos.